Muy buenos días. Primero que todo, quería agradecer la invitación al Ministerio de Educación y Cultura y a la Embajada Mundial de Activistas por la Paz por la invitación. Y sé que estoy, si bien me han presentado como fiscal, primero soy docente y estoy acá con colegas y amigos. Y sé que más que una ponencia quiero hacer un diálogo y una comprensión para que analicemos juntos las situaciones. Sé que el día de ayer tuvieron ponencias brillantes de los expositores internacionales sobre el tema del Holocausto. Y muchas veces nos preguntamos, ¿para qué estudiamos algo que pasó hace mucho? Si estamos en Paraguay, en otro continente, lejos de lo que podía ser un holocausto. ¿Pensamos o no pensamos muchas veces? Y no llegamos a profundizar ni a magnificar todo lo que ocurrió en esa época, o a veces ni siquiera tenemos conocimiento acabado de lo que ocurrió. Y se recuerdan que después de la guerra el mundo se despertó, y si bien ya había nociones sobre los derechos humanos mucho antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, como la Liga de las Naciones y otros acuerdos de cooperación, cuando el mundo se dio cuenta de lo que había ocurrido, nos asustamos. Y creamos mucho más las nociones y los conceptos de lo que hoy entendemos por derechos humanos. ¿Y por qué vamos a tocar la guerra de la Triple Alianza? Porque antes del genocidio también hubo matanzas. También hubieron corrientes ideológicas de cercenación de naciones que llegaron a un genocidio. Y entre el nuestro nosotros tenemos que empezar a ser conscientes de que el genocidio paraguayo es la guerra de la Triple Alianza. Y en esa conceptualización quería entrar un poco a tallar un poco de historia de lo que es el genocidio. El genocidio, si bien la palabra, de dónde originó la palabra genocidio, cuál es la determinación, viene de una concepción del siglo XX que fue elaborada por un Lemkin, que es un estadounidense pero de origen judío, y que después de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, él desarrolla el concepto de genocidio, que después en las convenciones de las Naciones Unidas sobre la prevención del genocidio se fueron determinando y delineando los conceptos del tipo. Y se estableció como un crímenes de crímenes y crímenes de lesa humanidad. Y se estableció varios conceptos y determinaciones para el crimen de genocidio que hoy es aplicable y es obligatorio para el mundo, o por lo menos para las naciones que han sido ratificadas y se encuentran dentro de los organismos supranacionales. Es la matanza, es un extremo, la violencia intergrupal y donde hay una matanza de los miembros de los grupos, lesión grave, física o mental de los miembros del grupo. Las condiciones de existencia que acarrea la destrucción física, total o parcial, de un grupo, de una nación, religioso, étnico, ideológico. Medidas destinadas a impedir el nacimiento en el grupo, en el seno del grupo, traslado de fuerzas de niños de un grupo a otro grupo. Todas estas son supuestos fácticos que subsumen una conducta desplegada por el ser humano y que la tipifican como un genocidio. Si nosotros analizamos y vamos a recordar, ¿de qué viene la palabra genocidio? Griega, genos, que es familia, tribu, raza, y latina, sidere, que significa, que es una combinación de siadere y significa matar. Es matar a la familia, es matar a la raza, es matar a tus orígenes. De ahí surge esa palabra. Cuando hubo un tratado de la Triple Alianza, donde 3 países se dividían el territorio nacional, donde 3 países se defendían una contienda bélica para culturizar a una nación. ¿No estamos hablando del genocidio? ¿No estamos empezando a delimitar las conductas que acabo de mencionar y que están tipificadas dentro de una Convención Interamericana de Derechos Humanos? Los judíos tardaron 60 años en empezar a hablar del Holocausto. Y
Y si bien jamás vamos a poder entender lo que ellos pasaron, podemos imaginarnos, pero jamás vamos a poder entender lo que ellos pasaron. Nosotros tardamos 150 años de empezar a hablar del genocidio. 150 años que empezamos a razonar y a delimitar conductas como estas y que fueron antecedentes de la intolerancia del ser humano. Yo sé que todos saben, pero quiero repetir. La etimología de la palabra nación, que viene del latín natio, que a su vez deriva de la palabra nasor, que significa nacer, nacimiento, pueblo, especie o clase. Si bien hoy tenemos una cantidad de acepciones de la palabra nación, tenemos una nación política, una nación cultural, también una nación religiosa, etcétera, etcétera, siempre estamos hablando de una coherencia, de un sentimiento de pertenencia a un grupo. Paraguay tenía eso antes de la contienda bélica. Era un país en desarrollo, era un país donde habían el primer telégrafo, el primer tren del Río de la Plata, donde había una educación generalizada, donde había una distribución de las tierras, donde había un sistema de elaboración de los productos y de distribución. Nosotros nos autoabastecíamos, éramos el único país que no teníamos deuda externa. Era un país que tenía su propia cultura, su propia folclore, su propia comida típica, el propio idioma. ¿Qué es cultura entonces para los laguiados, para las personas que firmaron ese tratado? ¿No es acaso el inicio o el pacto para un genocidio? En Argentina tenemos que recordar que tuvo problemas con varias provincias y que fue Carlos Antonio López con el mariscal Francisco Solano López que intervinieron para la unión de Corrientes con Buenos Aires. Nosotros mismos ayudamos a otra nación vecina a la paz. Nosotros mismos, tanto así que el mariscal López cuando va a Buenos Aires para negociar, o sea, para intermediar entre ese negociado, después estaba un buque de guerra inglés y tiene que volver a refugiarse para luego llegar a Paraguay. O sea, hay intereses. ¿Y qué viene de esos intereses? Viene de la situación económica de Paraguay, viene de varios factores que hacen una ideología. Esos factores no solamente son económicos, la pujanza económica, no solamente son una ideología estipulativa dentro de Paraguay sobre cómo se desarrollaban la vida en Paraguay. Eso crea un estándar de peligrosidad para otro Estado en aquel entonces. Por eso se crea el Tratado Secreto de la Triple Alianza y por eso se determina la guerra con el Paraguay. Y acá quiero reivindicar al mariscal Francisco Solano López. No importa que fuera él, no importa que fuera Carlos Antonio López o no importa que fuera otro presidente que hayamos tenido. ¿Ustedes creen que la guerra no se iba a desatar? Si ya había un pacto, si ya había un tratado secreto de la Triple Alianza. La penetración psicológica posterior a la guerra, cuando se quedaron los aliados en Paraguay y toda esa secuencia de la situación del Paraguay después de la guerra hizo que los paraguayos tengamos un estigma que hasta ahora llegó a una idiosincrasia de nación que perdura hasta hoy. Y les voy a dar gracias muy fáciles. Hasta ahora decimos, en Paraguay acá así nomás se hacen las cosas, ¿o no? Estamos en el país del amiguismo, ¿o no? ¿Acaso somos menos que nadie? ¿Acaso somos menos que cualquier otra nación? No.
Pero para que estos hechos, que fueron allá en 1865, 1870, no estamos hablando en la guerra del Holocausto, no estamos hablando en el Holocausto, estamos hablando mucho antes. Y cómo se creó una penetración psicológica, sistemática, lineal, de una concepción radical contra una nación. ¿Por qué? Porque la nación tenía pujanza económica, porque la nación tenía una identidad propia, porque la nación tenía un sistema exitoso. Ya Alberdi tuvo unos encontrazos con Mitre, famosos cuando hizo una publicación en Francia de forma anónima, donde condenaba la guerra. El tratado secreto de la Triple Alianza se conoció después de la guerra o un poco antes de terminar la guerra y fue en Inglaterra. ¿Qué hacía el Tratado de Triple Alianza en Inglaterra? ¿Nunca se preguntaron? Porque estaba involucrado en ciertas cuestiones relativas a la guerra. Tal vez no como actor principal, pero sí como instigador moral. Y en una publicación periodística sale a la luz al mundo entero. Si contamos un poco los fenómenos de Paraguay, como en comparación de los demás países del Río de la Plata en ese entonces, en esa situación, tenemos el vapor Tacuarí, teníamos que era un buque insignia de la Armada Paraguaya, se pagó 26 millones de libras esterlinas en el año 1861 y Paraguay lo pagó entero, sin deuda externa. La de Brasil salía 18 millones de libras esterlinas en el año 1865, 5 años después. Argentina estaba endeudada. Tenía 40 millones de libras esterlinas de deuda en 1869. Fuimos el país de tener la primera imprenta, el primer tren del Río de la Plata con Carlos Antonio López. Tuvimos el primer telégrafo. Hacían fundiciones de hierro. Cada 24 horas teníamos 1 tonelada de hierro. ¿Eso qué refleja? Refleja poderío, refleja una economía en pujanza, refleja una estabilidad económica. ¿Y por qué tocamos todo este punto? ¿Por qué empezamos a hablar de la situación económica, del tipo de, digamos, distribución política, el tipo de cultura folclórica que tenía Paraguay en esa época? Porque yo le hago una pregunta. ¿En qué perjudicaba Paraguay a la Argentina, al Brasil o al Uruguay? Si distribuimos si vemos un mapa de la época y la distribución de las tierras sin los recortes posguerra de los atributos que tuvimos que pagar por la guerra, Paraguay no era más grande que ni de Brasil ni que de Argentina. ¿O no? Podríamos tener un Paraguay mayor en los límites que tenemos ahora, pero no era superior. Es una concepción radical que se penetra y se generaliza. Y eso hace de que esas penetraciones y esas generaciones lleven a cometer actos irracionales. Así surgió el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. De una ideología nazi, de una ideología de la raza superior, que se fue expandiendo y no se expande de gente de poca preparación técnica o de gente de bajo contenido, sino se expande de gente académicas, de docentes, de profesores, que tienen un nivel técnico que convence a la masa y se distribuye. Y eso hace que, por ejemplo, Hitler, cuando fue preso por intentar un golpe de Estado en Alemania y ahí en la cárcel escribió Mein Kampf, tenga muchas de las ideologías nazis. ¿Y ustedes creen que el nazismo terminó hoy?
Tenemos de vuelta muchos indicios de ideologías radicales. Y no solo en Paraguay, tenemos en muchos países del mundo. No quiero decir todo porque la generalización no es mala siempre, porque no podemos saber todos los rincones del mundo, pero sí tenemos posturas radicales, segregadas, xenofóbicas, de apartheid en varios países del mundo. Y Paraguay no es una excepción. Si llegamos a un genocidio paraguayo, si llegamos a un holocausto, donde por ser judío no podías caminar en la vereda, o no podías subir al colectivo, o no podías ni siquiera ejercer tu profesión de abogado, de docente, de médico, de la que fuera. Si ser paraguayo era una nación inculta, donde Mitre ante la guerra dijo, en una semana en los cuarteles, en 15 días en las fronteras y en un mes en Asunción. Y todavía seguimos presentes. ¿Creen ustedes que eso no se pueda volver a repetir? Quiero darles un poco de estadísticas frías. Ahí están, si pueden mirar el cuadro, de lo que era la población paraguaya. Al comienzo de la guerra éramos más o menos 800.000 habitantes. Muertos durante la guerra, 606.000 habitantes, casi el 76% de la población. Y hay que tener algo en cuenta. Paraguay tuvo mucho tiempo con la dictadura temporal y luego perpetua del doctor Gaspar Rodríguez de Francia, todos los habitantes de Paraguay dentro de Paraguay. No es que éramos una diáspora y estábamos esparcidos por el mundo, no. Todos los paraguayos eran los que estábamos acá y era lo que existíamos en realidad. Si bien Carlos Antonio López hizo una política de expansión y de becar a Europa, a varios paraguayos para mejorar su nivel académico, intelectual, no era la mayoría del país, ni era una cantidad demasiado importante de paraguayos. Tenemos una población muerta de 194.000 habitantes después de la guerra. O sea, el 24% murió después de la guerra, de hambre, de enfermedades, etc. Hombres paraguayos sobrevivientes, 14.000, 1,7, ponemos el 2%. 2%. Mujeres paraguayas, 180.000, un 23%. Hombres sobrevivientes menores de 10 años, 9.800. O sea, 1%. Hombres sobrevivientes hasta 20 años, 2.100. No alcanza el 1%. Hombres sobrevivientes mayores de 20 años, 2.100, o sea, tampoco alcanza el 1%. Nos diezmaron. Y la idea de poder conocer estos números, aclaro que esta es la fuente del genocidio americano, que es de Julio José Chiaveanato, ¿verdad? Son estas fuentes. Si nosotros estudiamos varios autores, algunos dicen más, otros dicen menos, pero acá no importan los números exactos. Acá lo que importa es tener más o menos los porcentajes de la cantidad de personas que murieron con el genocidio. Y en esa cantidad de personas podemos ver la diezmación que hubo de la población paraguaya y el cercenamiento que hubo de la cantidad de gente que fue muerta. Tenemos otra estadística para seguir viendo, si quieren ver la población de la mujer en la República antes, durante y después de la guerra. Teníamos 400.000 mujeres antes. Durante la guerra tuvimos 220.000 mujeres, que son el 55%, digamos,
Sobrevivientes, solamente el 45%. O sea, menos de la mitad de la población de mujeres que residían en Paraguay sobrevivieron a la guerra. Quedamos en un país en ruinas. Hay otras estadísticas también de la población masculina y femenina en proporción y según la edad, que es la siguiente, para que se vaya viendo la capacidad que tenía Paraguay en ese momento y de la población cómo quedó. La aniquilación del ejército paraguayo en Abadú, el 11 de diciembre de 1868, a orillas del arroyo Abadú, donde 5.000 soldados paraguayos, casi todos fueron exterminados, aniquilados. Pelearon las mujeres, pelearon los niños en la batalla de Costañú, fueron quemados. El ataque en Paraguay del hospital, donde la encerraron y los quemaron vivos. Son símbolos, son conductas que fueron para aniquilar a una nación. Los enfermos heridos, ¿qué daño hacían? Las enfermeras que fueron violadas y luego quemadas vivas dentro del recinto. Tenían capacidad. Si miramos, si podemos pasar un poquito, hay unas fotos que quiero mostrar. Esto no son fotos del Holocausto judío. Estas son fotos de paraguayos. Son de la guerra de la Triple Alianza. Hay niños, mujeres, hombres, ancianos. ¿Podemos seguir la siguiente? Tenemos la iglesia Humaitá, luego de ser bombardeada y tomada por los aliados. Son parte de la cultura, los edificios históricos, los edificios de la época, son parte de la cultura de una nación, de un pueblo, que fueron también destruidos. Acá tenemos la siguiente. Estos son prisioneros paraguayos en un campamento aliado. Ustedes pueden ver que no todos son mayores, hay ancianos. En la siguiente podemos ver a un niño. La desnutrición del niño es notoria. Más prisioneros paraguayos. En el siguiente pueden ver mujeres, niños. Asunción, Asunción ocupada. Miren la desnutrición del niño que va caminando ahí, prácticamente saqueada la ciudad. ¿Podemos pasar? ¿No hay más? Hay más. Saumaita. Esa es un niño y Asunción, para que vean las desnutriciones. Quiero llegar hasta ahí. Esta es niños paraguayos que fueron tomados como esclavos. Vean la edad de esos niños. Fueron tomados como esclavos de los brasileros. El que está enfrente es el amo que los toma como esclavo. Seguimos. Y ven ahí que hay 3 niños o 4 niños, todos de la misma edad. Este es un niño paraguayo, ¿verdad? Vean su pierna y la desnutrición que peleó la guerra de Acostañú. ¿Por qué las imágenes? ¿Por qué este recuento de cosas que no entré mucho a tallar la parte histórica? Porque sé que estoy con docentes y sé que en el mundo actual, donde con un aparato celular puedes bajar la información de la guerra de la Triple Alianza van a tener. Para llegar a una concepción de lo que es el genocidio y lo que ocurrió en Paraguay.
un niño esclavizado de apenas 2 o 3 años o 4 años. Estamos hablando de unas conductas que hoy día se subsumen a un genocidio. Y esto no es algo que ocurrió en el pasado y nunca más puede ocurrir. Lo puede volver a ocurrir hoy y va a ocurrir mañana y puede ocurrir en el futuro. ¿Por qué? Porque hay ideologías, y no precisamente de guerras, porque los genocidios ahora se pueden dar de muchas formas. Hay genocidios económicos, genocidios culturales, genocidios extremistas. Hay muchas formas de aniquilar a una nación. Ustedes son educadores y de su mano depende que Paraguay y las personas de la generación que viene tengan una ideología diferente, donde no exista la xenofobia o el apartheid o la discriminación, donde el grado de violencia en Paraguay, que ha aumentado el 15%, donde tenemos que sancionar la ley de femicidio para poder tratar de que en el seno de la familia haya un respeto entre los progenitores, porque, discúlpenme, el femicidio no siempre se da entre que el hombre ataca a la mujer, también hay hombres atacados por mujeres, o sea, tenemos de ambas partes, porque el grado de violencia que asumimos a través de los medios masivos de comunicación y que penetramos en el subconsciente del ser humano hace que la conducta se vuelva agresiva, por un circuito de agresividad y unas etapas de la agresividad. Entonces vamos aumentando y la familia va cambiando los paradigmas y se van cambiando la conducta dentro del seno familiar. Si no podemos lograr mejorar en ese aspecto la inculcación transversal de derechos, de la cultura de la paz dentro de la educación en el seno de la familia, vamos a tener cada día una generación más violenta que la siguiente. Actualmente, las ansias de lucro que existe en el país, las ansias de lucro fácil y del consumismo a ultranza que tenemos introducidos a través de todo el sistema que tenemos, no solamente en Paraguay, en el mundo entero, hace que la gente se meta a mundos delictivos de organizaciones supranacionales y que haya un aumento del Paraguay. En Paraguay siempre, no podemos negar, Paraguay tuvo fabricación de estupefacientes, pero no éramos un país consumidor y la consumición era mínima. De hace 20 años acá, el índice de consumo de droga en Paraguay subió más del 20%. Tenemos niños que se van a la escuela drogadictos, tenemos conflictos educacionales donde el respeto a la autonomía sexual no existe. Tenemos que poner controlador en los baños, porque puede ocurrir cualquier cosa. Y hay generaciones de nuevos sistemas de violencia entre seres humanos, el bullying, nuevas conductas que hacen que la relación humana sea una antimonía. El ser humano busca relacionarse todo el día, creó los satélites, creó la tele, creó la radio, creó el celular, creó las conexiones en tiempo real y cada vez está más solo. Está con una máquina. Estamos cada vez más inmersos en una conducta donde hay una penetración psicológica de la intolerancia. Entonces el que es diferente, ya sea por su cultura, por su educación, por su religión, por su manera de pensar o porque no siguen las costumbres generalizadas, que para uno puede estar bien, pero para el otro puede no estar bien, porque cada uno tiene su verdad. ¿O cuál es la verdad absoluta? Y si no llegamos a entender esa cultura de la paz, esa cultura transversal de los derechos humanos, hace el grado de violencia diferente. Y la enseñanza se hace a través del ejemplo, no se enseña con las palabras. No se enseña con las palabras, se enseña con el ejemplo. Entonces, si hablamos de honestidad, si hablamos de compartir una cultura de paz,
en nuestra vida tenemos que reflejar. Cuando vos entras en aula, ustedes seguramente como docentes, y a mí me pasa también cuando me voy a mi aula, si ustedes le recriminan o le puntualizan a un alumno por llegar tarde y ustedes llegaron tarde, ¿qué le va a decir el alumno? Profe, a mí me marcas y vos llegaste tarde también. ¿O no es así? No usen el celular en clases. Supongamos que alguien quiera dejar el celular por unos minutos. Profe, ¿nos dejaba a nosotros usar el celular? ¿Nos prohibía a nosotros el celular y vos usás? ¿Dicen o nos dicen? Porque el grado de dispersión y de desarrollo intelectual del niño no es el mismo que teníamos nosotros hace 20, 30 años atrás. Entonces, cuando uno entiende, cuando uno se da cuenta de que los genocidios, las matanzas raciales, las matanzas por ideología extremista ocurrieron ya en la guerra de la Triple Alianza, volvieron a repetirse en el Holocausto, volvieron a repetirse cuando Turquía agarra, invade Armenia y también hay un genocidio armenio o un genocidio checoslovaco, los genocidios que fueran en el mundo. Y se pueden volver a repetir. El yugoslavo, el armenio, el genocidio judío o el holocausto judío. Se pueden volver a repetir porque hay ideologías extremistas. Y la nación que no conoce su historia tiende a repetirla. El ser humano tiende a repetir las conductas aprendidas. Por eso es que la Biblia sigue siendo tan actual como hoy. La Torá, que es los 5 primeros libros de la Biblia, y en puridad tienen todo la misma esencia, sigue siendo tan actual hasta hoy. Un libro escrito hace millones de años atrás. ¿Por qué? ¿Por qué sigue siendo actual? ¿Por qué refleja exactamente muchas de las conductas que tenemos hoy? Porque el ser humano tiene conductas aprendidas y las repite. Entonces depende de una enseñanza transversal de lo que son los derechos humanos, una enseñanza transversal de los que son la cultura de la aceptación del otro en su manera de pensar, porque el disenso se crece y en el disenso se pueden llegar a hacer grandes cosas, pero sí, te pones delante de una persona extremista, no hay fundamentos que pueda haber, porque los radicalismos lo único que traen es dejar de ver lo objetivo, positivo o negativo de la ideología que tenés sustentada. Entonces, si no empezamos a cambiar y a una cultura diferente, estos hechos se van a volver a repetir. Tal vez sea otro Paraguay, otras naciones, pero se van a volver a repetir. Lo que nosotros hoy hacemos forja el mañana. Cada alumno que tenemos, cada niño que depende de nosotros va a forjar el mañana. Nosotros nos quejamos de nuestros gobernantes muchas veces, pero son producto de la educación que recibieron. Si cada uno de nosotros enseñamos honestidad, enseñamos la paz, enseñamos la tolerancia, enseñamos la solidaridad, vamos a tener un mañana diferente. Muchas gracias por su atención.